Y lo que vos estás viendo en Venezuela, ¿sí?, es el resultado que generan todos los regímenes socialistas, que es pobreza, escasez, inflación, violencia, asesinato. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a violentar las libertades individuales y la gente no puede hacer las transacciones libremente porque se interviene el Estado, se produce lo que se llama el fallo del gobierno. Eso genera descontento y genera más intervención. Y a la postre termina generando todos esos desastres que vos ves. Y como el gobierno se le va la cuestión de la mano, lo que quiere hacer es redoblar la apuesta en la intervención y terminar recurriendo a la violencia. Fíjate que es bien claro en el caso de Parrilli, lo que dice es, no, lo que le critican es lo que hizo bien. En realidad, la apuesta del kirchnerismo era, en realidad no nos dejaron completar la obra, o sea, es ir hacia Venezuela, ir a ese desastre. La dirección es clara, ¿no? La construcción es clara de cómo querer asociar el kirchnerismo, chavismo, el desastre, la violencia, la grieta, y a todo esto nos conducía el kirchnerismo, que era el eje del mal, y ahora vino este hombre que por suerte nos salva con un plan económico muy ordenado. Yo te quiero contar, veamos un poquito los... Nadie dijo esto. ¿Puedo decir algo? No lo dijo nadie acá. Nadie dijo eso. ¿Puedo decir algo? Dale. Ahora, la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Estamos hablando de Venezuela, no de Kirchner. La Corte Penal Internacional no aceptó, dijo que no hay ningún caso de supuestas torturas a dirigentes de la oposición en Venezuela. Por ejemplo, esas cosas nosotros no las tratamos, no las ponemos acá. Y yo no estoy diciendo que Venezuela no hay sea una maravilla, perdón, a ver, si hace falta aclarar. No, Santi. No hay maravilla, citar organismos de derechos humanos, que está muy bien, y no ver lo que está pasando ahora. Hoy murieron 12 personas, y repito, murieron 21 personas en las últimas 3 semanas. ¿Por qué murieron? Perdón, ¿sabes a qué? Para él debe ser una puesta en escena. ¿Sabés qué debe ser? Para él deben ser actores. ¿Sabés a quién debe estar actuado. Para vos debe ser una película. Para él debe ser una película eso. No, ¿quién la mató? ¿Quién la mató? Yo quiero hacer algún punto. En principio no se llegó a esto porque, digamos, tenemos menos años de este socialismo barato de América Latina. ¿Sí? Lo que hay que entender, y eso, digamos, en algún momento, digamos, sobrevuela acá y sobre todo en lo que dice Bergatelli en un momento. No, Maduro no es Chávez. A ver, lo que hay que entender es que lo que está mal es la idea. La idea va a funcionar mal hasta con la Madre Teresa de Calcuta. O sea, el socialismo solamente puede funcionar si el que está en la poltrona es Dios. Y no es Dios porque ni es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Entonces, ¿por qué falla el socialismo? Lo que hay que entender es por qué el socialismo siempre falla y por qué después deriva en acciones violentas. Básicamente, el sistema socialista falla por 4 elementos. En primer lugar, porque es imposible que exista la información que vos puedas sacarla de todos los agentes de la economía y la pueda procesar una sola persona. Es imposible. ¡Es imposible! Eso es el primer punto. El segundo punto es que mucho de la información tiene que ver con el know-how. Es como que yo le pida a Michael Jordan que me diga cómo se hace la volcada y te diga, toma, Santiago, hacela. No la vas a poder hacer. El tercer problema que tiene el socialismo es que el proceso de mercado es un proceso dinámico donde se va descubriendo, ¿sí?, en cada una de las transacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se genera la información, el órgano rector siempre llega tarde. Y lo que es peor de todo, digamos, que es la contradicción que termina cayendo el socialismo, porque para que pueda funcionar, tiene que dejar que el mercado actúe, no interactuar. Ahora, entonces, ¿para qué controla? Entonces llega una contradicción que es... Y lo que termina generando siempre pasa lo mismo. Genera escasez, genera pobreza, genera violencia. ¿Por qué? Porque es la única forma de controlarlo. Por eso, como el mundo, la humanidad ha sido gobernada por el socialismo a lo largo de los siglos y los siglos, tenemos esta situación de extrema pobreza en todo el universo, ¿no? Digamos, los muertos, miles y miles de millones de muertos de hambre, de asesinados por guerras inventadas, son culpa del socialismo, claramente, que ha dominado el mundo. Quiero aclarar algo. Si algo se cansó de decir... No, pero digamos, se olvida que el capitalismo empezó hace 200 años, controló el mundo con 95% de pobres en extrema pobreza y hoy son 5%. Dale las gracias al capitalismo. Existís gracias al capitalismo. Si no, ya estarías muerto. Por favor. Ahí podemos tirar la madre de todas las bombas y solucionamos a los focos socialistas. No. Ustedes son los tirabombas. Ustedes se cargaron 150 millones de seres humanos. Todo ese régimen siempre fue aplicado por violencia. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿En qué mundo vivís? Marte. Por favor. Santiago, y algo dije. Digo,
Y bueno, pero Cristina, vivís en por Marte, el favor, planeta rojo. Si algo Vamos. si Pero algo por viernes Dios, se pone así. por Dios, Chicos, digamos, vení. hay que A ver, ¿cortamos todo? Sí. ¿Nos tranquilizamos un poquito? Somos toda gente adulta, están cortados los micrófonos. Adelante, por favor. Discúlpame, ¿eh? Sí. En principio, gracias Clara por tus comentarios elogiosos hacia mi persona. Digo, si algo dijo Cristina, la presidenta Cristina, hasta el hartazgo, es que ella gobernaba y tenía un modelo que era el de capitalismo nacional. O sea, que Cristina, si algo no es socialista. Lo he dicho 200.000 veces. Para que No lo va a escuche ser. la No, gilada. claro, es capitalista. Es pro-market. Por favor. Perdón. Es la libertad de mercado. Está hablando él. Pero vea, las cosas que está diciendo son socialista imposibles. autoritario. Claro. Me parece sí importante tomar lo que estaba diciendo Débora, ¿no? Digamos, yo trato de analizar, no defender a Maduro, ni horrorizarme por lo que está pasando. Ojalá no pasara eso en Venezuela. Ahora, del mismo modo que hablábamos antes de las muertes, de la cuestión vial, tratemos de analizar en profundidad los temas. Entonces, bueno, Aníbal decía, bueno, ¿por qué pasó? Bueno, tratemos de analizar por qué pasó, cómo son las estructuras económicas, por qué Venezuela no pudo hacer la reconversión industrial, por qué se quedó Es cierto con la que hay un porqué, primarización. ¿Por qué se quedó con la primarización de la economía? Digo, esas cosas hay que analizar porque de esas experiencias, de esos ejemplos, que tienen cosas muy positivas y otras que serán negativas, de gestión o de rumbo, de ideología. Eso es un error. No, por eso, perdón, estamos ahora en el final. Ahora estamos en el final. Digo, analizar esas experiencias políticas, económicas, sociales, nos enriquecen, porque nosotros efectivamente tenemos un sistema distinto. Hemos logrado construir en la Argentina, políticamente, algo distinto. Entonces, lo vigoroso de las instituciones, que tiene que ver con la movilidad social, con nuestra historia, con nuestra sangre, no podemos desaprovecharlo banalizando lo que pasa en otros países. Tenemos que tomar lo que pasa en otros países, analizar estructuralmente los problemas. Entonces digo, ¿cómo es que no se pudo cambiar la estructura económica de Venezuela? ¿Por qué quedó con una primarización de la intervino el economía? gobierno, ¿Por qué? dio los Digo, precios, nosotros, ¿por qué no dejaron nosotros, actuar el en la sector Argentina, privado? Porque se ¿por qué robaron nosotros, todo. en la República, no tiene, bueno, yo no pienso eso. Igualmente, A ver, yo no pienso eso. Creo que no es ni por la corrupción, Sí. no es ni por la corrupción, ni porque se robaron todo. No, vos no creo sabés es lo que es otro socialismo, vos no sabés Bueno, lo que es vos estás ahora, hablando por favor, de- sí, en la República Argentina. A ver, en la hablar de República Ley. Argentina. Chicos, ¿Querés debatir sobre socialismo? No sabés ni lo que es, no sabés en qué fase. Milei, a ver. No sabés por qué genera malos resultados. Termino con Tranquilo, pero no podemos seguir así. Digamos, A ver. mirá A ver. lo que acaba de decir la No seas señora. Tranquilo, pero no aparato. podemos seguir. Sí, soy un A ver, aparato, sí, señora, casi sí. todo el aparato. Perdón. Nada más que pongo en evidencia Perdón. tu incoherencia y tu falta de Con conocimiento. respeto a la de señora. cómo no- Bueno, pero si ella fue la que faltó terminar la respeto idea. primero. No, habla la señora ahora, sí, por favor. Me parece que Milei Somos muchos, sí, ahora vuelvo. confunde Ajá. socialismo, comunismo y pone todo en un mismo plano y coincido totalmente con Melcíades cuando se burla de Milei Es porque me capitalismo y parece socialismo. que tiene Todas las una soluciones versión intermedias son inestables. Por eso tenés te una das cuenta, no versión sabés. excesivamente Te falta hollywood. lectura. A ver, señor. Pero te falta lectura. Seguro que- Le falta lectura. Pero bajemos los decibeles. Falta mucho Sociedades tiempo. europeas con políticas socialistas estudiar. han funcionado de manera Como muy quebraron bien. los nórdicos y tuvieron Ay, que pero reformar, no te- dale. Pero Este para un señor- poco. Está diciendo burrada. Este Por favor, respetá la palabra. Por favor. aflora la autoridad. No me hagas hacer algo que no quiero hacer, que tengo que tener que cortar el micrófono ni nada. Chicos, si no, somos todos gente Yo no lo adulta. estoy Tiene que hacer un haciendo, todo lo stand-up. Por contrario. favor. ¿Cómo que no Me se parece- dijiste aparato? Por favor. ¿Me dijo aparato? Por favor. Bueno, Tómatelo. A ver, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo, digamos? Listo. Dame eso. No, a ver, me Autoritario, parece que acá la Hay que confusión, llevarlo la a la confusión de derecha. origen, me parece que la discusión de Encima sos discusión de ignorante, no soy origen, derecha, soy libertad. perdón, Basta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con otro tema? No. Basta.